Iniciamos entonces, nos quedamos en esa diapositiva. En lo referente al arte carolingio, pues les decía, uno de los nombres con los que se conoce a este periodo en la historia del arte es el Renacimiento carolingio, y eso es porque, pues, de la mano de Carlos el Grande, Carlos Magno, la, la sociedad, pues, se educó mejor de lo que se había estado haciendo en los siglos anteriores. Eso porque, según Carlomagno, si querían emular o parecerse al Imperio Romano, pues entonces debían tener la cultura que ellos tuvieron, porque según él, todos habían sido pues como muy cultos. Entonces había que aprender oficios, había que aprender las artes que ofrecían, que son las del trivium y el quadrivium. Acuérdense que se establecieron 3 niveles diferentes de enseñanza, de escuelas, en función de, las castas. Es la nobleza, por ejemplo, el clero y el pueblo. A la nobleza se le enseñaba para ser funcionario del Estado, saber administrar, las artes de la guerra también en muchos casos, y el caso del clero era pues para orientarlo en función de él servir a los demás y saber enseñar y seguir pues los preceptos que dictaba el cristianismo. Y luego al pueblo, que eran las parroquias en donde se desarrollaba esta enseñanza, pues era adoctrinamiento. O sea, acá no se le enseñaba más que religión. Eso era lo que veían acá. La doctrina, como se le dice, creo que todavía en algunas denominaciones religiosas, pues se habla de eso. Llevan a los niños a la doctrina, dicen. Doctrina es enseñar pues, solamente preceptos religiosos en función a que se obedezcan para perpetuar pues la religión. ¿Habían preguntas sobre esto? ¿Todo quedaba claro? Todo claro, Lick. Gracias. Déjenme ver. Empezamos entonces. La pirámide social de esta región era muy similar pues, a la otra que hemos visto. Es un sistema de castas siempre, y principalmente 2 castas grandes, que es la casta donde está la alta, la nobleza y el clero en general. Esta es la élite gobernante, y la casta de los campesinos y comerciantes. Acá abajo, sin embargo, ustedes pueden ver que hay gradas, ¿verdad? Es porque habían subniveles dentro de ellas. Por ejemplo, los grupos medios, que eran artesanos y comerciantes que tenían o sea, tenían dinero a fuerza de tanto trabajo, pues habían logrado acumular dinero. Pero también estaban en el siguiente nivel los campesinos que tenían, pero era con menos, ¿cómo se dice? Menos posibilidades, pues. Pero digamos que esos tenían tierra y tenían dinero también. Y en la parte inferior, ahí estaban los estratos más bajos, los siervos, los jornaleros. Un jornalero es alguien que trabaja por un jornal, y un jornal es el pago por una cantidad de horas diarias. Han oído hablar de eso, los jornaleros fueron a trabajar. Trabajan por el pago diario, un jornal. Y también otros que ejercían oficios y trabajaban para cualquiera de esos que ven acá. Trabajaban para ellos. En la clase privilegiada, acá tenemos siempre la realeza, el rey y su familia en la cúspide de la pirámide, y luego tenemos a la alta nobleza y el clero, acá normalmente familiares del rey o gente muy cercana a él, y el papado, por ejemplo, los obispos, esos estaban acá. Luego, en la nobleza media, aquí estaba el patriciado urbano. Ese es el término que se utiliza acá, pero estamos hablando de nobleza también, solo que esos tienen menos haberes, es decir, tienen menos dinero que los que vemos acá arriba. Y también encontramos a los caballeros. Estos son como soldados, pero el ser caballero es un título, lleva un cierto honor el llevarlo. Y pues también estaban acá los sacerdotes y los monjes en este nivel. Ese sería cómo funcionaba. Acá están los llamados marginados, y es de gente que no pertenece a ninguna de las castas. ¿Por qué? Por estar lisiados, por estar enfermos, por aquejados de alguna enfermedad, y luego decían que eran
estaban endemoniados. Habían diversas razones por las que se podía marginar a una persona de cualquiera de las castas o de los niveles dentro de las castas. Bueno, vamos a ver. Si no hay preguntas hasta acá, ¿hay alguna duda o aporte? ¿Sí, Natalia? En otras pirámides que nos han mostrado, en esta sí se podía subir o bajar de nivel, como Pero artesanos y todo eso. en esa sección sí, o sea, aquí está dividido en dos grandes grupos. Aquí hay una división. ¿Se fijan? Que hay una división. Entonces, hacia arriba ¿qué sería? En la cúspide de la pirámide tenemos la nobleza media, caballeros, por ejemplo, soldados. También podemos ubicar acá a sacerdotes de parroquias y a monjes. Luego tenemos la alta nobleza del clero y la realeza. O sea, estos son privilegiados, estos de acá. Estos no pueden, no, o sea, alguien de acá no puede subir a donde están ellos. Esta es una casta cerrada. Aquí no pueden. Tampoco pueden bajar, pero sí pueden ser expulsados de ella. En ese caso pasan a ser esto, marginados. En cambio, en esta casta, alguien podía, por ejemplo, ser un jornalero, o sea, no tener dinero para poder tener sus propias parcelas y trabajar, sino que le trabaja a otros. Estos son dueños de parcelas y emplean a los jornaleros, por ejemplo. Pero, pues estos dan tributo o venden lo que tienen a los comerciantes que están acá o a campesinos, digamos que son los dueños también de estas tierras. A fuerza de ahorrar, de mucho trabajo, podía, ven, aquí va uno subiendo, llegar acá. Y de aquí también podría mejorar. Un comerciante comienza a vender, a establecer relaciones con otros lugares donde hay otros comerciantes, puede crecer económicamente, pero va a llegar hasta aquí, hasta acá. Ahí están, vean, comerciantes ricos, labradores ricos y los oficios liberales, o sea, gente que trabajaba en artesanía, por ejemplo, en oficios artesanales, pero ninguno de ellos iba a poder subir hasta acá. Esa es la diferencia ahí. O sea, son dos castas, pero están bien separadas, bien definidas entre ellas. No sé si alguien más. Bueno, vamos con arquitectura. Bueno, como si este es un renacimiento de los estilos y de aquella gloria romana que buscaba Carlomagno que se hiciera, entonces es lógico pensar que la arquitectura tiene que ver con el tipo de arquitectura desarrollada por los, por los romanos. O sea, las basílicas romanas eran edificios grandes que se empleaban para actividades con muchas personas dentro de ellas, comerciales, por ejemplo, o políticas. Entonces, eso no lo vemos en la región de España, por ejemplo, donde las iglesias son pequeñas porque el mundo se ruralizó. Acá, a pesar que también hubo ruralización al inicio, en este momento se comienza a generar una concentración de comunidades en las que eventualmente se van a comenzar a convertir en los burgos. Los burgos son ciudades donde la gente deja el campo y se va a vivir a trabajar ahí. Entonces, en esas ciudades se construyen iglesias ya no pequeñas, porque las cantidades de gente son mayores y porque la cantidad también de dinero aumenta. Las ofrendas que la gente da a la iglesia o los impuestos que recoge los nobles. Eso hace pues, que haya más dinero para poder construir. Entonces, por eso es que les es fácil rememorar un poco la gloria de la arquitectura romana a través de los edificios que hacen. Este es un ejemplo. ¿Vean? Ese es el ábside de una basílica. Lo que ven al fondo son vitrales. Aquí solo hago la aclaración de que los vitrales fueron colocados después. Esos no corresponden a la etapa de la que estamos viendo, sino que pues la iglesia se conservó. Si hubo agregados posteriores o pudo existir también, ¿cómo se llama? Remodelaciones dentro de ella. Y por eso es que pues termina con vitrales, pero los vitrales no pertenecen a ese periodo. ¿Qué si es de ese periodo? Pues esta decoración que ven acá.
la llamada dovelas bicolores. Estas. También se le llama bandas lombardas. Los lombardos pues tenían esa costumbre de utilizar bandas de colores en los arcos. Los arcos pasan a ser de medio punto. Las paredes ya no solamente se ven de piedra, sino que se revisten con mármol, por ejemplo, como lo ven acá, con placas de mármol. Entonces, las iglesias de este momento, pues en esta zona, son bastante grandes y tratan de imitar un tanto la arquitectura bizantina. ¿Por qué bizantina? Porque Bizancio está cerca comercialmente y políticamente, pues están cerca las dos regiones. Algunas características acá, iglesias, monasterios y palacios serían los edificios que más se construyen. También en un primer momento son construcciones que tienen que ver con madera, por ejemplo la Basílica de San Pedro, la que actualmente pues, es un edificio monumental, originalmente en este periodo es una iglesia hecha de madera, con techumbre de barro. Luego en el periodo románico se construye más grande, como con forma basilical, y en el Renacimiento pues se vuelve se tira y se construye el edificio que actualmente conocemos. Entonces, hay una evolución en cuanto al desarrollo de la arquitectura también. Normalmente de una sola nave, de una sola planta, más bien de 3 naves, o sea, solamente es como las iglesias comunes que hemos visto que entramos por la puerta principal, la que apunta hacia el poniente, y luego vemos unas columnas y detrás de las columnas hay otro pasillo grande. Esas son las naves centrales y las naves laterales. Entonces, eso es común en la construcción de este momento. Hay pilares cruciformes. Eso, déjame ver la siguiente anterior. Bueno, esto no se alcanza a ver completamente, pero los pilares tienen forma de cruz. Este cuadrado, este es parte de un cuadrado o de un rectángulo, y estas columnas adosadas a la columna mayor formarían pues los brazos de la cruz. Entonces, si hiciéramos un corte a la mitad de la cruz y lo vemos desde arriba, estaremos bien, perdón, del pilar, veríamos que tiene forma de cruz. Por eso se llama pilares cruciformes o columnas cruciformes también. Ese es un modelo de la llamada capilla o palacio más bien de Aquisgrán, el palacio de Aquisgrán. Aquisgrán es una ciudad donde estaba la sede del gobierno de Carlomagno. Entonces, el modelo que se construye es el de un palacio en el que hay estancias para que el rey pueda entenderse con los emisarios de otros pueblos. Hay una sala o un espacio donde se guardan los tesoros del rey y pues lo que entra como impuesto a ellos. Hay un área para que el emperador pueda vivir también. En este caso, acá serían las estancias del emperador y su familia. Pero se sabe que el emperador Carlomagno, pues aquí solo pasaba por temporadas porque él prefería la vida más en el campo. Entonces había una residencia cercano a un bosque, que era donde él vivía, digamos, de corriente. Luego, ¿qué más? Tenemos termas, ¿se acuerdan las termas romanas? Pues también se colocan acá. Hay una idea, así como muy generalizada, que en la Edad Media todo era sucio, todo era pestilente, pues había suciedad por todos lados, no había ni por asomo algo que nos dijera que había gente que buscara la salud de otros, como podemos decir los médicos, por ejemplo. Pero lo cierto es que sí había. Las termas son un recurso que se utilizaba para la limpieza. Habían baños también públicos. Y pues en el caso de este modelo de palacio en Aquisgrán, este se va a replicar en otros lugares del Imperio Carolingio. Y bueno, eso que ven acá, esas se llaman casas de curación. Esos eran como hospitales, básicamente, pero no es como los hospitales actuales para que ustedes solo medicina les dan. Acá no, acá era alimentación, pues medicina natural, medicina tradicional, pero también se les predicaba a la gente que llegaban acá. Todos esos aspectos los abarcaba. Eso se llamaban casas de curación.
Entonces, eso es básicamente el esquema, digamos, del área civil. Pero también dentro de este modelo de palacio había una capilla, una pequeña iglesia dentro de digamos, del área del Palacio de Aquisgrán. Esa se llama, le llaman la Capilla Palatina. Palatino, por cierto, significa relativo al palacio. O sea, decimos Capilla Palatina, o sea, la capilla del palacio. Eso es lo que queremos decir con eso. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Todo bien. Sí, Bueno, aquí tenemos el modelo de la capilla de Aquisgrán. Pues el modelo es bastante similar a algunas de las iglesias que ya veíamos en Bizancio. ¿Se acuerdan algunos de los modelos de iglesia en la que el centro, o más bien, las iglesias estaban centralizadas, tenían como eh, una planta central, como esta que ven acá, y había pues como lo que se llaman ambulatorios, que son estos espacios alrededor para poder caminar. Y dentro de ella se podía observar la, la, la cruz inscrita. Sí, dígame, Natalia. ¿por qué le decían palatinos a las, por ejemplo, esta que es una capilla palatina, por qué se les decía eso si eran como acorde a los palacios? Es que palatino es relativo al palacio. O sea, si digo capilla palatina, significa la capilla del palacio. El término técnico es ese, palatino. Pero es que igual que le diga, es la capilla del palacio. Eso es algo que no era común antes de esta época. O sea, estaba la capilla, perdón, la iglesia en un recinto cercano al palacio, pero no dentro de las estancias del palacio, que es lo que se ve acá. O sea, ese es el área del palacio. Entonces había una capilla dentro. Fíjense que pareciera que es como pareciera inofensivo el asunto acá, pero lo que sucede es que el emperador pues no se confiaba de nadie. Y entonces lo que quería tener era la iglesia cerca, para estar controlando también la iglesia. Porque la iglesia, pues, acuérdense, el, el, la iglesia era la que colocaba la corona sobre los gobernantes. Pero en el caso del emperador, bueno, en este caso no es un rey, sino que es emperador. Y a lo mejor, pues en su momento, algunos no estuvieron como muy de acuerdo en el título de él. Entonces, pues era mejor tener controlado a todo el mundo, ¿verdad? Tanto a sus oficiales de gobierno como también a la iglesia. Eso es básicamente la razón por la que la capilla se estableció en ese lugar. Ahora, en los siguientes movimientos, los siguientes periodos que vamos a ver, vamos a comenzar a ver, como se dicen, fricciones, desavenencias entre la nobleza y la iglesia. ¿Y por qué? Porque pues la iglesia sabía que ellos podían poner y quitar, ¿verdad? Porque pues, es en nombre de Dios todo. Pero los nobles dijeron, no, ¿y por qué? Yo quiero que alguien de mi familia sea el siguiente obispo. Y entonces la iglesia decía que no. Y si accedía era porque alguien le pagaba a la iglesia para que le permitiera convertirse en obispo al otro. Entonces esas desavenencias se van a ir viendo en la medida que eh, la nobleza quiere meterse en las decisiones de la iglesia y la iglesia no se deja. Había estado sucediendo lo contrario, la iglesia era la que se metía en la vida del palacio. Pero en los siguientes siglos que nos faltan y especialmente los que van a venir después del periodo llamado milenarismo,
van a ser de un reacomodo bastante fuerte entre la nobleza y el clero. Y lo vamos a ver eso en el arte, pues fíjense que casi no se nota a nivel de imagen, salvo que en algunos casos se colocan, por ejemplo, a los reyes del lado donde está el mal. ¿Y eso es por qué? Porque comienzan a hablar que la riqueza de este mundo, que es la que representan los reyes, eso no es lo mejor, o sea, no es lo correcto, sino que hay que tener más bien a la vista lo de la vida espiritual. Entonces, ahí comenzamos a ver esos pleitos, por así decirlo, entre ellos. Bueno, no sé si está bien o está bien ahí o alguien más. Sí, no, bueno, les decía, perdón, de la capilla de Palatina. ¿Cuál es el palatino relativo al palacio? Aquisgrán es la ciudad. La capilla palatina de Aquisgrán, o dice en el palacio de Aquisgrán. Bueno, pueden ver ahí que hay ¿cómo se llama? Un espacio con manera de pasillo, esto se llama giralda, y sirve para, como un ambulatorio, es el otro término. Los ambulatorios son espacios para que la gente pueda caminar, que es lo que se ve acá. Alrededor en este caso, de la cúpula que ven acá arriba. El ábside y la capilla está aquí. Bien, vamos a ver la escultura porque pues hay que avanzar un poquito. Vean, la escultura resulta que principalmente vamos a ver que está dirigida tanto al aspecto religioso también como a potenciar la parte política alrededor del emperador. Hay cambios en algunos materiales, a pesar de que a nivel técnico pues se busca un poco la grandeza que los romanos y griegos lograron tener en su momento, pero pues no alcanzan a llegar todavía, no pueden llegar todavía hasta el punto en el que eran iguales, pero tratan de imitar lo más posible. ¿Qué características hay? Pues se utiliza la imagen, como les decía, como propaganda política. O sea, la imagen del emperador es considerada algo oficial y por lo tanto hay promoción de eso frente a al pueblo. Se siguen los modelos romanos para eso, y eso es la representación del emperador como si fuera algunas veces divino, en otras veces como si fuera un juez. La técnica de cera perdida, eso es porque pues se trabaja de nuevo acá el vaciado en mármol, perdón, no, el vaciado en bronce. En mármol no, en mármol sigue siendo talla. Y hubo pues la intención retratista y realista. Esto es contrario a lo que veíamos allá en España, ¿verdad? Aquí sí tratan la manera de que represente a las personas. Luego está centrado en la figura de Carlomagno, porque él se veía a sí mismo como sucesor de los emperadores romanos, y él mismo pues decía que era un nuevo Constantino. ¿Se acuerdan? Constantino el Grande, ¿verdad? El que le da culto libre a todas las iglesias, y principalmente el cristianismo católico, que lo convierte en la religión oficial del imperio. Entonces, pues él se considera sucesor de esos emperadores. Lo vamos a ver en la numística, como se dice, en las monedas. Se retrata, vean, como que fuese un emperador romano, o sea, con la corona de laurel. Y bueno, según la lectura de la imagen, pues de perfil, que se supone es la posición más noble o más digna para un emperador, lleva la corona de laurel, y en algunos casos la tipología ecuestre. Ya les voy a mostrar una escultura de bulto redondo donde aparece sobre un caballo. De hecho, la tipología ecuestre es símbolo de la autoridad máxima que tiene el emperador y del poder militar también que él tiene. Luego, esta es la imagen, y ahí pueden ver pues en dos listas diferentes cómo se muestra. No hay mucha proporción, ¿verdad? Porque ven el tamaño del emperador y del caballo. Sabemos que los caballos son mucho más grandes. Bueno, en la mano izquierda lleva un orbe, que es símbolo del universo, y en la mano
derecha llevaba un cetro. Ese no lo tiene, o sea, ya no aparece acá en la imagen. El caballo pues está con una pata levantada en función de que va avanzando. Ahí. Y pues la idea es mostrar al emperador así como gallardo, digno, fuerte, frente a toda la gente que tenía acceso pues, para ver la imagen. O sea, hay un culto a la imagen por parte del emperador de sí mismo, pero eso es también en función de la propaganda, ¿verdad? Que sepan en todas partes que el emperador existe. Eso es lo que él buscaba. En relieves como este, por ejemplo, este está realizado, es una placa en oro, es un repujado en oro, y aquí podemos ver que el emperador se muestra como haciendo reverencia ante la Virgen María que sostiene al niño Jesús en brazos, ante la presencia de un ángel acá. Y de ese otro lado, atrás de él hay un alto clérigo, probablemente el Papa. Es como que está diciendo, miren, yo tengo de cerca a la divinidad, a la Virgen, y le entregué los títulos de la capilla, por ejemplo, de Aquisgrán. Es el modelo que ven acá en las manos. Entonces él está entregando como la capilla a la Virgen. Entonces esto es, los emperadores romanos lo hacían, si ustedes recuerdan, pues se retrataban como si fueran dioses o en medio de los dioses también, porque la idea es eso, ellos se sentían que eran divinos. Bien, aquí tenemos dos imágenes, eso es como para que vean dos tipos de resolución técnica que hay dentro del mismo periodo, pero en momentos diferentes. La de la derecha representaría la etapa más antigua y la de la izquierda la etapa más reciente del Imperio Carolingio. En esta hay una representación de dos palomas, símbolo del alma, ambas llevan una corona, ven ahí, y le están colocando la corona sobre una cruz patera que tiene el alfa y la omega. Por cierto, aquí está al revés la imagen. Debería estar en la otra dirección, vamos a corregir. Este es para andar moviendo las imágenes en las diapositivas antes de la clase. Ahí está. Hoy sí. No me fijé, la cambié de lugar y se pegó al revés. Y esta vez sí podemos hablar del alfa y el omega, no vamos a decir la omega y el alfa, ¿verdad? Pero igual, la corona, acá la cruz y abajo dos personajes que pueden representar orantes o apóstoles también. Es un poco difícil de identificarlos ahí. Vean que el tipo de trazo es lo que quería remarcar acá. Es bien arcaico, es bien sencillo, muy similar a lo que hemos visto en la región de la Hispania. Y por el otro lado tenemos esta otra imagen en la que se observa más a detalle la resolución técnica sobre una placa de marfil. En este caso se enmarca una arquitectura, es como que nos digan, dentro de esa abadía, dentro de ese monasterio, existe cierta realidad que es la que ustedes ven acá. Entonces, les pregunto, ¿qué es lo que está haciendo este personaje y qué otros elementos ven dentro de este segmento? Está escribiendo. ¿Perdón? Está escribiendo algo. Muy bien, está escribiendo. ¿Qué más? ¿Sí, Natalia? Pues se ve como que sí está escribiendo algo, pero en posición como de profunda concentración, y también arriba se ve como que sí es como una muralla, para algo así, y también se ve como decoración como bien delicada. También quiero ver qué más. Está escribiendo como una mesita o algo que tiene las ábsides, y solo eso. Estos son, ¿cómo se llama? Arcos visigodos. Ah, Estos de acá. Acuérdense que esto nos recuerda a los árabes, ¿verdad? Pero lo que sucede es que los árabes lo retomaron de los visigodos. Entonces, esta cultura no tuvo una cercanía con un encuentro, digamos, cultural
tan cercano con los musulmanes. Entonces, es la tradición visigoda, ostrogoda, la que nos lleva a ese tipo de imagen. Hay un detalle ahí bien significativo en la imagen que tienen ahí. ¿Están viendo? Tiene un ave en su hombro. Muy bien, gracias, Ariana. No sé quién más levantó la mano por ahí. Fares Alonso. Lo mismo, lo del ave. Muy bien, gracias, Andrea. Y Fares también decía ahí, tiene un ave, me parece, viendo lo que escribe. No, no está viendo lo que escribe. Le está diciendo al oído lo que tiene que escribir. Entonces, ¿esa ave qué creen ustedes que es o qué representa? Andrea. Tal vez el Dios, la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, está bien, dos opciones. Román. ¿Podría ser que esté escribiendo el Apocalipsis? Podría ser, en ese caso es Juan, ¿verdad? Pero hay un detalle tal vez que no lo alcanza a ver, perdón, ahí que me mueva así, pero te voy a conectar al computador. Hay un detalle ahí que nos dice que no es Juan. Primero, no tiene una aureola. No es Nimbo, acuérdense, porque Juan sí murió. Pero tal vez no se alcanza a ver bien, pero resulta que tiene el pelo cortado así en un círculo sobre la cabeza. Eso significa que es un monje, no es un apóstol. Entonces no está oyendo que le están dictando el evangelio, sino que sería un monje al cual la presencia de la sabiduría, bueno, como dice Evelyn ahí, la sabiduría llega a él a través de una paloma, y esa paloma puede ser una representación del Espíritu Santo. Tal vez como Espíritu Santo, así como concepto, todavía no está completamente establecido en este momento, pero sí la idea de que es inspiración divina la que él está recibiendo. ¿No he escuchado aquello de que me lo dijo un pajarito? Pues eso no es tan reciente, esa frase no es tan reciente, sino que la creencia desde la Edad Media es que aquellas cosas importantes Dios las comunicaba a través de aves. Entonces, aquí hay un ave que le está diciendo lo que debe de redactar. Y abajo de él hay otros que también están haciendo lo mismo. Y igual tienen ese corte sobre la cabeza que los dice que son monjes y todos están escribiendo. Entonces, lo que está representando acá, si quieren verlo de esa forma, de arriba hacia abajo, es que dentro del monasterio están aquellos que reciben la inspiración divina para la redacción de libros y luego los que los copian para que ese conocimiento pues llegue a diversos lugares. O sea, nos está diciendo que en los monasterios pues hay una producción de conocimiento. Fíjense que una de las cosas que escuchamos comúnmente o que vemos es que digan que en la Edad Media no se produjo conocimiento, dicen que es la edad del oscurantismo, dicen. O sea, sí hubo un freno para las artes, para la investigación, digamos, en cuanto a ciencia, fuera de la idea de Dios, pero también del lado de la idea de Dios se construyó mucho conocimiento. Hay filósofos de esa época también, y bueno, todos los textos que se escribieron. O sea, es mentira que era un montón de gente que no sabía leer, que no sabía como explicar las cosas, eso no es cierto. Sí había bastante gente capacitada, claro que no era la mayoría, siempre era una élite, pero había. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre la escultura. Acuérdense, tiene que ver con publicidad para el emperador o el registro de lo que se realizaba en los lugares, más la doctrina, el adoctrinamiento. Otra cosa, acuérdense que tanto las catedrales, por ejemplo, los monasterios, todos eran lugares en donde se formaban sacerdotes o se formaba la élite de la nobleza. Entonces, eso pues también es un símbolo de eso. Hay gente que está estudiando, hay gente que está aprendiendo. El símbolo de la sabiduría, decía por ahí Abigail, sí, es la sabiduría. Bueno, vamos a ver, pintura carolingia. Es lo que vamos a encontrar acá. Fíjense que hay algunos ejemplos de pinturas que se realizaron en las iglesias, porque como la idea era la decoración de los
de los edificios, tal cual los romanos lo hicieron en su momento. Por cierto, pueden decir, bueno, ¿y cómo se ven ellos de los romanos? Pues en todos los lugares donde hubo presencia romana, habían ruinas de esos edificios, entonces por eso se sabía. Aparte, en bibliotecas estaban bajo dominio de las catedrales o de los monasterios, pues habían libros romanos que estaban guardados ahí. Y si había gente estudiando, pues toda esa información pues, está expuesta también a aquellos que en algún momento quisieran verla. Entonces, por eso se sabía cómo era que los romanos trabajaban. Entonces, la decoración está presente, pero es mínimo los ejemplos que podemos ver. Sí hay bastante en lo que se llama pintura miniatura. Ya les voy a mostrar sobre eso. Pintura sobre papel, sobre libros. Estos eran códices, se les denomina actualmente libros o códices, que tienen que ver en algunos casos con temas profanos. Acuérdense que profano significa que no es religioso. O también los temas sacros. Sacro significa que sí es religioso, que es sagrado. Y pues hay algunos de estos que ven acá, de estos que se dedicaban a la elaboración de libros o a la copia de los libros, también comienzan a pintar y se especializan en la decoración de estos libros a través de la pintura. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esto es un testimonio de Carlomagno siendo investido como emperador por el Papa, porque acuérdense que él no fue un sacerdote ni un obispo, no fue el Papa el que llegó a consagrarlo él como emperador. El papado necesitaba quien le cubriera las espaldas, dado que pues había ciertos problemas con el patriarca, que es el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa. Y aparte los musulmanes que están asediando en diversos lugares de los territorios en los que ellos tenían presencia. Entonces, había necesidad de hacer un enlace con el mero mero, como decimos, ¿verdad? Para poder garantizar de esa manera su poderío. Acá tenemos, igual, vean, clérigos y civiles también. Acá. Este término quiero que le pongamos un poquito de atención porque no necesariamente significa lo que ustedes están pensando. Y para saber qué están pensando, díganme alguien qué es la miniatura. ¿Qué es una miniatura? Pues como se conoce como comúnmente es algo muy pequeño, ya sea una obra o alguna cosa, sería algo miniatura, algo muy pequeño. Algo muy pequeño. Muy bien, ¿alguien más? Una miniatura también podría ser como una representación de algo grande, pero más pequeño. Por ejemplo, digamos que si en otro lugar existe una pintura o hubo un hecho y lo quieren representar, pero no tienen mucho espacio, entonces hacen como una miniatura, algo pequeño, una representación pequeña de eso grande. Es una Una imagen, representación en pequeño formato, digamos. ajá, en pequeño formato de otra cosa que es más grande, una miniatura de una imagen mayor. Muy bien, gracias. Catherine dice una imagen pequeña que representa un video así como en YouTube. Sí, eso sería como miniatura. Pero resulta que cuando hablamos de pintura en el periodo carolingio, y bueno, en los siguientes periodos que vamos a ver, una miniatura sí es pequeña si la comparamos con los formatos de murales, por ejemplo, pintura al fresco. Pero estamos hablando como si les dieran una Canva a ustedes, por ejemplo, de 40 por 70, por ejemplo. O sea, es largo, más o menos ancho. O si les dijeran 40 por 60, un poco más rectangular, más cuadrado, más bien, no tan rectangular. Entonces, el tamaño no es pequeño, no es pequeño, es grande. ¿Y por qué es grande? Porque tienen que pintar y aparte de pintar, tienen que escribir. Entonces, hay mucho trabajo que hacer dentro de ese formato de las páginas. Entonces, ¿a qué se refiere lo de miniatura? Vean, este término
tiene que ver con un color que es en alguna de las pinturas como más predominante que otros. El color azul, no, perdón, naranja, color naranja, es conocido también, también como minio. No minium, los minium, esas cositas pequeñas, hay muchas películas de ellos. No, es el color minio, se lo voy a escribir aquí en el chat. Así, minio. Entonces, las pinturas miniatura son pinturas elaboradas con color minio, o sea, con colores naranjas. Eso es lo que se refiere cuando decimos miniatura. Entonces, no hay que confundirlo. Pequeño formato con una pintura realizada con colores naranjas, que serían, o con colores minios. ¿Me entiendes? Sí, Lick. Dígame, Beth. Eso el arte miniatura, ¿verdad? Que viene del arte visigodo, porque creo que ahí nos había comentado eso del color. Sí, los visigodos lo hicieron también los mozárabes. En Asturias hay pocos ejemplos, pero se sabe que lo hicieron. Lo hicieron los merovingios, lo hicieron los carolingios y los, ¿cómo se llama eso? Los lombardos también en la región de Italia. Entonces, digamos que eso es una técnica que se propaga en diversos lugares. Pero ¿cuál es la razón? Y los sacerdotes y eventualmente los monjes necesitaban libros con que trabajar. Entonces, es donde se realizan de esa forma. Bien, les muestro ejemplos. Ahí tenemos algunos segmentos. En este caso, vemos que no está fuera de contexto, solo tenemos el recorte. Es una representación de Carlomagno siendo un niño, porque él fue coronado muy joven, siendo un preadolescente, fue coronado como emperador, o perdón, como rey, o eventualmente como emperador, ya siendo adolescente. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué color es el predominante? A decirme sepia, ¿verdad? El color sepia. ¿Sí? ¿No? Sí, como los colores cálidos. Ajá. Pero el color sepia lo ubican, sí lo identifican. Sí, ¿Sí, Irene? Esos serían colores minio, ¿verdad? Sí, pero le decía, el color sepia lo ubican. Sí, son los que son de sanguina Ajá, y correcto. conte. Ujú. Entonces, esas tonalidades naranjas, cafés, esos son a los que se le llaman minios. No minions, sino minios. Así como les escribí ahí en el chat. Entonces, vean, toda la pintura está hecha de esa forma. Entonces, por eso se llaman miniaturas, hechas con mina. Ahora bien, ya revisando la parte iconográfica, vemos que dice acá, estas iniciales significan Jesús, Hijo Salvador. Bueno, Jesús, según Soter. Y estas son las primeras letras de la palabra Cristo. Entonces, ¿qué dice acá? Jesús, Hijo Salvador y Cristo. O Jesús, Cristo. Y todavía más contractado, Jesucristo. Es la frase que digo más rápido, a veces como una aclamación para que venga Jesús y nos ayude a terminar la pintura, porque el tiempo se nos acaba. Pues bien, esos textos nos identifica quién es. Aparte de eso, ¿verdad? Iconográficamente sabemos que es por el nimbo crucífero. Sabemos que es Cristo. Aunque no lo veamos con barba ni bigote. Pero los Cristos barbilampiños son un tanto comunes en la Edad Media también. No es que sean tan extraños, tan raros. Sí hay algunos que los artesanos los pintaban de esta manera. La mano derecha siempre en actitud de bendecir y la izquierda sosteniendo el libro de la vida. No me digan la Biblia, porque la Biblia como libro no existe todavía. Sí existen los libros que pusieron en la Biblia, o sea, todos esos libros sí existen ya, pero no la Biblia como tal, no es un solo libro todavía. Está sentado en un trono y pues en decoración fitomórfica en ambos lados, y estos entrelazados que ven acá sería como el laceado que hemos estado viendo.
Esta es una influencia de la zona norte de Europa, la región de Irlanda, por ejemplo, Inglaterra, donde hay bastante presencia celta. Entonces, ellos eran los que gustaban de este tipo de decoración. Y se sigue haciendo y aplicando pues, ya en territorio cristiano pues, de esta época. Vean el libro, esa es la presentación del libro, vean, hay texto. El texto, acuérdense, se escribe siempre en letra visigótica. Luego tenemos una representación acá de relativa, digamos, al Apocalipsis, al menos en temática. Tenemos un ángel que está observando, digamos, como señalando lo que está haciendo. Esta es una representación de Cristo. Este es el mismo Cristo y este es uno de los apóstoles que está observando la escena. Seguramente es Juan. ¿Por qué digo que es Juan? Porque Jesús tiene una hoz o una guadaña en la mano. La hoz sirve para cegar trigo, o sea, para cortar, para cosechar. Entonces, lo que está haciendo es cegar, pero está cegando personas. Está llevándose personas. Como una manera de decir, pues, que pues viene él a llevar a hacer un corte entre justos y pecadores. Y acá pues es una ciudad, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo hacia un propiciatorio, un altar acá. Caballeros acá que observan y una ciudad allá al fondo. O sea, igual hay un personaje que observa la escena. Y la letra visigótica. Y otro más. Este ya se lo voy a mostrar de frente, pero pues pueden ver ahí cómo es que se realizaban. Este tiene un predominio más de colores fríos. El texto, imagen. Este es el que les acabo de mostrar. La representación de los evangelistas son como muy importantes acá porque los libros que se vuelven populares son los que se llaman evangelarios. O sea, los libros donde aparecen los textos del evangelio. Porque acuérdense que se está enseñando. Para enseñarse tienen que existir estos libros. Tienen que haber libros donde se atestigue lo que Cristo hizo para que los demás puedan leerlo y explicarlo. Este es un apóstol, no tiene un identificador así como muy exacto de quién es, pero hay un ángel sobre él. Y si vamos en el sentido de cómo están hechos, ¿se acuerdan quién era, cómo está hecha la iconografía? ¿Alguien podría recordarme a quién representa el ángel de los 4 evangelistas? A Marcos, a Lucas, a Mateo o a Juan. ¿Quién de ellos? ¿Y Román? A Mateo. A Mateo. ¿Alexis, coincide? Sí. Sí, a Mateo. Entonces este sería Mateo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con el ángel que está arriba? Porque este otro tiene el mismo esquema. Aquí está el evangelista y arriba hay ¿qué es? Una de Fénix. Sí, o un águila, solo que pintado como ave fénix. ¿Y a quién representa el águila? Alexis, y luego Ivette. Juan. ¿Cuál Juan? Hay 2 Juan. ¿Juan el evangelista o Juan el bautista? El problema es que los confundo. No sabría responderle. Bueno, pero gracias. Vamos a ver si Ivette nos dice quién. Juan Evangelista, si no me equivoco. ¿Cómo no? Ese es justamente. Bueno, acá sí como Janet. Si alguien más tiene duda, la iconografía nos dice quién es. Normalmente cerca de Juan, el evangelista, vamos a encontrar un águila. Normalmente a la par de él, en un contexto que no es la crucifixión, siempre vamos a encontrar un águila, porque se refiere a él como evangelista. Si es en la crucifixión, va a estar pintado, dibujado, esculpido a la izquierda de la figura de Cristo, porque es el discípulo amado, el que representa en ese momento.
Y Juan el Bautista se va a representar normalmente como harapiento, o sea, con pieles, con ropa así un poco descuidada y con el pelo un poco descuidado también, un poco alborotado, así, pero veamos un poco descuidado. Entonces, esa es la diferencia con el Bautista y Juan el Evangelista, al menos en esta época. En los siguientes periodos, Juan el Bautista lo vamos a reconocer porque aparece con una como concha en la mano y con un bastón. La concha es como que agarraba agua y con esa agua la dejaba caer sobre la cabeza de los que bautizaba. Y el báculo a manera como de callado o bastón con el que se podía mover. Entonces hay que ver siempre lo que está alrededor para saber cuál de los dos es. También, si hay un contexto donde hay un montón de apóstoles, ¿cómo identificar a Juan? Es el que no tiene barba ni bigote, porque se supone que era el más joven de todos, era como un adolescente. Bien, acuérdense, eso es iconografía e iconología. Vamos a ver este otro. Bien. Esta es una imagen de Cristo. Quizás comparado con las otras que hemos estado viendo nos resulte un poco extraña porque tiene vestido, pero en periodo carolingio y el románico es un tanto común ver imágenes de Cristo con vestido. No vestido femenino, sino digamos una como manera de toga sobre él. Y también encontramos acá dos personajes. Esta es la diestra, esta es la siniestra. ¿Quién está a la diestra? María, María. ¿Y a la siniestra? Juan, ¿Cuál? Juan, acuérdense, hay que decir cuál. Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, correcto. Solo que este caso es, la posición que tiene es la del discípulo amado. Es el más joven de los discípulos. Y está a la izquierda. Entonces vean los contextos en los que aparece Juan el Evangelista. Cerca del crucificado o cerca de un águila. Entonces ahí identificamos nosotros fácilmente ese Juan Evangelista. Bueno, vamos a avanzar. La miniatura entonces carolingia o Gracia María, dígame. Solo tenía una pregunta de que si podría recordarme qué significaba la mano con los dos dedos levantados, los que están arriba de Jesús. Sí, gracias por hacerlo notar. Esta es la representación de Dios Padre. No hay una representación a la fecha de Dios Padre como la conocemos. ¿Y cómo la conocemos? Pues un señor un tanto corpulento, de barba blanca y pelo blanco, con un triángulo atrás de la cabeza de él, con un báculo como manera de cetro, a veces con el dorso semi desnudo, a la par de Cristo, por ejemplo. O sea, esa imagen no existe todavía. Aunque nos pareciera que siempre ha estado ahí, no. Va a aparecer en el siguiente periodo y se va a hacer más popular en los siguientes siglos. Pero hasta este punto, una mano que aparece es la que denominamos la dextera domini, o la diestra de Dios, a mano derecha de Dios. Ese sería el término con el que nombramos a esto que ven por acá. Y es una representación de Dios. Y está señalándolo a él. Gracias, Lee. Bueno, avanzamos. ¿Sí, Natalia? Perdón, pero ¿y si en el caso de que aparece como la persona que está sosteniendo el libro de la vida y haciendo el signo con la mano? Si fuera, por ejemplo, este. Ajá, pero que está haciendo como el signo de los tres dedos así con la mano. No tengo una imagen de Cristo. Normalmente, si tiene la mano en esa posición, normalmente en esta época es Cristo. Quizás le podría decir que hay un 95% de ocasiones en las que esa es una representación de Cristo. Entonces, si lo vemos con la mano levantada y sosteniendo un libro, es Cristo. No es ninguno de los apóstoles evangelistas. Porque los evangelistas siempre se les coloca uno de los signos del tetramorfo. Por ejemplo, otra vez vamos a esta imagen, esta es la escuela de Aquisgrán. O sea, cuando decimos escuela, por cierto, es estilo. Es como que diría aquí el estilo de la escuela palatina de Aquisgrán, o el estilo de Aquisgrán de pintura en los libros.
En este caso, el estilo nos dice que tiene que haber atrás de ellos construcción arquitectónica. Ahí está. Ahora, este está sosteniendo un libro. Viendo la iconografía de él, está sosteniendo un libro. No tiene la mano levantada, no está en actitud de bendecir. Sí tiene un círculo atrás de la cabeza. Vemos que todavía no sabemos exactamente qué es. Hay que buscar siempre alrededor de él qué es lo que hay cerca. Y vean lo que está arriba. ¿Qué es? Un águila. Entonces, si es un águila, Barbie Lampiño, no tiene barba ni bigote, es Juan el Evangelista. El Evangelista. Si fuera el Bautista, no aparecería este símbolo arriba de él y, les repito, aparecería un cayado como una vara que sostiene en una mano, y a veces en esa vara está colgada una concha, o la concha está colgada de su cinto, mitad de su cintura, o lo tiene en la mano. Y aparte, el traje de Juan el Bautista es un poco harapiento, parecen como si quisieran representar de manera un poco sencilla una piel de un animal, o sea, así se ve como peludo. Eso es lo que se ve de él, no es otro tipo de vestimenta. Bien, vamos a avanzar. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado. Eso sí, los evangelarios son los libros miniados o miniaturas más populares. Un evangelario es un libro donde se representan los evangelios. Y uno de esos es, pues, el de la escuela de von der Reims. Ese es otro estilo de pintar. En este caso aparece, bueno, en los tiempos de Luis el Piadoso como rey, emperador de la región. Este era hijo de Carlomagno, y en este caso pareciera que está flotando en el espacio. O sea, no hay como arquitectura alrededor de ellos. Parece que está sentado sí en un trono, o al menos un diván, y todo lo demás parece que flota. Este es un evangelista. Ahora se lo voy a acercar y me dicen quién es. Primero veamos si hay algún símbolo que lo identifique. A ver, mira, ¿puede ser un león? Sí, parece un león. La pata de la silla donde está, o del diván, parece un león. Pero veamos si no hay nada más por ahí. ¿Sí, Natalia? Pues arriba se ve como una forma de un toro que tiene alas. Ajá, O un sea que toro con alas. sería Lucas. Lucas es la representación del toro. Creo que sí, según lo que tengo anotado, sí. Entonces sí, hay que acordarse de las anotaciones. Entonces sería Lucas. Vea, ahí está el buey, tiene alas y tiene un pergamino en la mano. Perdón, en medio de las patas. Entonces este es un evangelista y tiene el libro, que sería en todo caso el evangelio, tiene tinta y tiene una pluma cerca de él y el libro enfrente. Bien, otro más. En este caso es la escuela llamada de Tours, o el estilo de Tours. En este caso son colores no tan brillantes, aunque no es que sean así, bueno, sí, son muy discretos. Los colores tal vez, pero realmente para mí este es como el estilo más pomposo, porque tiene oro o tonos dorados representados en mucha de la superficie de la figura. Este es otro evangelista. ¿Quién sería? Vean, siempre alrededor de ellos, cerca de ellos, tienen que haber algo. Dicen, mira que hay un águila, no, eso parece un grifo, porque tiene cuerpo de león, pero cabeza de un ave. ¿Cuál es el símbolo de Lucas? ¿Sí, gracias? El toro. Ajá, ahí está la representación del toro con alas, desde arriba. Entonces, esto nos dice quién es él. ¿Quién es él? ¿Sí, Janet? No, levanté la mano por accidente, lo siento. No hay problema. Bueno, avanzamos ahí. Hay uno más que se llama Taller de Drogo de Metz, y pues lo que tiene es un tipo de decoración que imita un poco los mosaicos, o al menos trata de figurar frisos, relieves
y esos, bueno, eran como que se recortaban y se montaban encima de la superficie de las carátulas de los libros. Ya en el interior, pues encontramos en este, con un poco más de detalles en cuanto a las llamadas letras emblema. Este, por cierto, es un sacramentario, dice, de Drogo. No piensen Drogo de drogas. Este Drogo es un personaje. Pero es sacramentario. Y un sacramentario lo que explica son los sacramentos. Eso es lo que explica ahí. Y vean las letras emblema. La primera letra de la palabra, pues hay un espacio grande en el que se dimensiona la letra con mucho detalle. Esta es una C, esta es una I o L. ¿Ven? Esas líneas así entrelazadas son símbolos, acuérdense, de la región norte de Europa. No tiene que ver con el Islam. Y bueno, luego lo otro, la letra visigótica. Y pues hasta ahí. ¿Qué pasa luego? Pues Carlomagno muere, el territorio queda dividido en medio de a sus hijos. A Ludovico Pío sería en este caso, y Ludovico Pío se lo da a sus hijos, que serían en todo caso nietos de Carlomagno, y entonces tenemos a Lotario, que es el de esta región. Tenemos también a Luis el Germánico, que es el de esta región, y a Carlos el Calvo acá. Entonces se divide en tres. Con el paso del tiempo, eso se va a fraccionar también, se pierde el control de muchas partes del territorio, pero pues ya el estilo ya hizo su aporte en la región y resulta que eso es lo que va a dar pie para el desarrollo de un nuevo movimiento, no menos importante que este, y en lo que sí es como sobresaliente es en la cantidad de iconografía que nos va a dar en el arte, que le sigue a esto. Entonces, el gran aporte de Carlomagno, pues, fue ese, el de buscar que la gente se cultivara, no solamente en lo religioso, sino también en muchas artes. Entonces, dio como la idea de muchas de las cosas que se desarrollaron. Y ahí, pues, finalizando. Voy a tener acá la grabación para, pues, tener ya el video último de este tema. Pero igual nos quedamos en clase y me dices si hay alguna pregunta.